Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, entrega de esta jornada de lunes, 17 de octubre, un día en el que vamos a hablar con José Antonio Balbuena, es consejero de Transición Ecológica, de Lucha contra el Cambio Climático y de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Estará aquí, nos acompañará en unos minutos para hablar de la actualidad de su departamento, partiendo de un evento que ha tenido lugar esta mañana y del que luego también hablaremos con nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y que tiene que ver con un nuevo cable eléctrico que une Lanzarote y Fuerteventura, pero luego se lo contaremos, o se lo contará Paula en unos minutos. Estará también con nosotros en la tertulia política, con José Ramón Sánchez, con Alberto Acosta, para hablar de las cosas de este día. Pero antes, y como solemos hacer siempre, repasamos algunas de las cosas más relevantes que nos ha dejado la actualidad insular, partiendo del gran evento del agradecimiento que el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad han tenido para con todas aquellas personas, hombres y mujeres, que, y te darás por aludida también, naturalmente tienes un poco todo el derecho del mundo, que se nos hicieron esenciales durante los largos meses, un par de años incluso, de la pandemia. Cuando se ha podido, se les ha dado todo el agradecimiento. Muchas de esas personas realizan labores casi invisibles y su éxito radica pues precisamente en que en demasiadas ocasiones ignoremos su existencia, que solo hablemos de ella cuando surge algún problema. Sabíamos que hay profesionales de prestigio, cómodas o de altos ingresos, pero la pandemia nos enseñó que existen profesiones vitales, profesiones esenciales, indispensables, que no son tan vistosas o no están tan bien remuneradas, pero que son sencillamente indispensables. Con todas esas personas hemos contraído una deuda de gratitud infinita y hoy es el día de reconocerles y de darles las gracias por su dedicación y por su entrega. Y es importante, muy importante, lo decía la presidenta, reconocer el esfuerzo colectivo que hemos tenido que realizar todos juntos como ciudadanía, como sociedad en definitiva, para avanzar. Aquellos lemas de 2020 que hacían alusión a la acción común no eran meros eslóganes, reivindicaban la única forma de salir de aquella situación anómala en la que nos situó la aparición de la COVID-19. Y así ha sido, desde el esfuerzo común. Por tanto, desde la Consejería de Sanidad, nos sumamos a este reconocimiento institucional a la labor ejemplar de todos los sectores esenciales y con ellos, por supuesto, también a los sanitarios. Gracias por su compromiso de siempre. Gracias por esa lucha tenaz en los momentos más difíciles durante la pandemia. Gracias por dar lo mejor de ustedes mismos. Y también quiero reconocer el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de este país y, por supuesto, la de Lanzarote, que nos han dado un ejemplo de vida y un ejemplo de compromiso. Yo creo que si algo caracteriza a todas las personas, a todas las entidades que hoy han sido reconocidas y a tantas otras que a lo largo del país podemos imaginar, yo diría que hay algo que nos identifica a todos. Y es que a pesar de las dificultades, a pesar de las horas sin dormir, a pesar de que parecía que por aquel entonces no había luz, nunca bajamos los brazos. Gracias por no bajar nunca los brazos. Gracias por creer que había luz al final del túnel, como la hemos encontrado. Y ha sido por el trabajo conjunto, por el trabajo compartido y por la generosidad. Bueno, ¿qué recuerdos nos traen todas esas intervenciones y declaraciones de un acto? Bueno, tú, Jaime, estamos viendo que estabas allí, puedes corroborar que fue un acto tremendamente emotivo. Muy emotivo, sí, muy emotivo y bueno, yo creo que es muy necesario y habla También bien de la sociedad tener memoria y ser agradecidos. Estas dos cosas yo creo que la Ayuda Cabildo en ese sentido ha tenido memoria y ha querido ser agradecido y me parece fenomenal. Pues sí, porque si en tanto que hablábamos de esos aplausos a las 8 de la tarde que luego nos olvidábamos, creo que esto nos hace recordar aquello que debemos tener siempre presente y que tanto nos ayudó durante toda esa etapa complicada de pandemia. Bueno, y de algún modo vamos a seguir hablando de pandemia porque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también estuvo por la mañana, ese mismo día, visitando el Hospital Dr. José Molina Orosa, hablando de aquellos que parece que muchos han olvidado, la COVID-19, entre otras cosas. Aprovechó para hacer un llamamiento para todos los ciudadanos
con respecto a la vacunación de esa segunda dosis de recuerdo o cuarta dosis de vacuna contra la COVID. Y uno puede presumir hospital, puede presumir de nuevas inversiones que son, porque ya parece que estamos acostumbrados a hablar de hemodinámica y tal, pero realmente es alta tecnología, es tecnología punta. Traer a Lanzarote es un paso más en lo que nosotros pretendemos, que no es otra cosa que atender cada vez más y mejor a los ciudadanos. Hemos podido visitar las instalaciones, estamos ya muy cercanos a poder ponerlas operativas. Créanme que nosotros somos la gerencia, los sanitarios, los segundos más interesados en tener todo ya preparado y operativo. Somos los segundos después de los pacientes. Y estamos en ello y muy pronto, en menos de pocos meses, ya por fin tendremos ya ambas instalaciones al servicio de los ciudadanos de Lanzarote. Miren, este plan de inversiones en equipamientos de alta tecnología, el conocido como Plan INVEA, supone una inversión en todo el Sistema Nacional de Salud en torno a 800 millones de euros. 800 millones de euros que nos va a permitir renovar o ampliar 852 equipos en toda la geografía española. 852 equipos de altísima tecnología. Estamos hablando de aceleradores lineales, estamos hablando de salas de hemodinámica, estamos hablando de resonancia magnética, estamos hablando de gamma cámara, estamos hablando de PECTAC, es decir, estamos hablando de la tecnología más de vanguardia del Sistema Nacional de Salud, que va a suponer, como entenderán, con 800 millones y una renovación y ampliación de 852 equipos, la mayor inversión en el Sistema Nacional de Salud para mejorar la capacidad diagnóstica. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, pero en su calidad de secretario general de los socialistas de Canarias, estuvo en Lanzarote para iniciar ya la precampaña electoral. Les puso deberes a los socialistas de la isla, conseguir más ayuntamientos y revalidar el Cabildo de Lanzarote. Todo ello en un acto en Montaña Blanca y luego en un paseo por las calles céntricas de Arrecife. Hoy, aparte, le hemos pedido al presidente que nos acompañe para dar a conocer también, como decía nuestro consejero y concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza, todas las medidas que se han llevado por parte del gobierno canario en la isla de Lanzarote. Fíjense, yo quisiera destacar solo una, son muchísimas, pero eso ya le corresponde al presidente, pero una que me parece fundamental, y es el cambio cualitativo y cuantitativo que ha vivido la sanidad en la isla de Lanzarote. Apostando por la ciencia, por la conectividad, por las energías renovables y limpias y con la inversión también que se consigue del Gobierno de España, de los fondos europeos para la isla de Lanzarote, y lo hacemos aquí en Arrecife, un municipio singular, una de las principales capitales de Canarias en las que desde el Partido Socialista hemos apostado por la estabilidad política y que sin embargo otros han preferido tomar decisiones partidarias y poner por delante sus beneficios individuales y particulares que el interés general, que es lo que defiende el Partido Socialista. De ahí la estabilidad que tenemos en todas las administraciones con el compromiso de los pactos que firmamos y no de romperlos por intereses que nada tienen que ver con el interés general, y junto a ello reconocer que estamos en una isla que ha tenido un tremendo sufrimiento en lo económico, de las que más han sufrido la pandemia, el cierre de la actividad turística, y que hoy tiene datos magníficos de empleo, de generación económica, de ocupación y de presente y de futuro. Bueno, y de Arrecife nos vamos hasta Playa Blanca, donde ha tenido lugar hoy la presentación del nuevo cable eléctrico que interconecta Lanzarote con Fuerteventura. Distintos cargos públicos y autoridades, entre ellas la presidenta de Red Eléctrica, han inaugurado o han presentado este nuevo cable eléctrico. Todos están de acuerdo en algo. Ha tenido lugar gracias a la colaboración interadministrativa y que es un salto cualitativo y cuantitativo también para ambas islas. Como representante de Red Eléctrica me hace muchísima ilusión estar hoy aquí inaugurando la puesta en servicio del cable que une Lanzarote con Fuerteventura. Es otro corredor umbilical entre las islas que va a reforzar el sistema eléctrico, y lo que queremos es conseguir que la calidad del suministro eléctrico de los lanzaroteños y majoreros sea tan buena como mínimo como la tiene la de la península. La inversión que hacemos aquí es de 36 millones de euros, es un cable de 17 kilómetros, submarino la parte que va por el mar obviamente, y subterráneo la parte que va por tierra. Y esto de subterráneo es importante porque ha supuesto una obra de ingeniería compleja para que estos cables que acceden a la costa no se vean y que por tanto se proteja todo el ámbito de la costa,
para el uso turístico y para las actividades pesqueras y para proteger el patrimonio cultural. Es una prueba más de la colaboración interadministrativa, del salto cualitativo que tendrá Lanzarote y Fuerteventura en ese camino sin retorno, como hemos dicho en esta intervención, sobre la transición ecológica y la apuesta decidida por las energías limpias. Lanzarote ha sido defensa históricamente por la sostenibilidad, hemos tenido un modelo claro y este es un camino que vamos a recorrer juntos. Quiero recordar que en estos momentos estamos a punto de culminar ya el informe de impacto ambiental para otro cable submarino, el que unirá Tenerife con La Gomera. 6 meses de intenso trabajo de la Consejería de Transición para que tengamos el conocimiento exacto de lo que eso significa. Para este cable submarino se tardó 5 años en ese informe de impacto medioambiental y para el cable entre La Gomera y Tenerife 6 meses. Y junto a ello, la apuesta clara que estamos haciendo los gobiernos por una transición energética justa, lo decía en mi intervención. Cuando llegamos había menos de 200 inmuebles con energía fotovoltaica, es decir, con placas solares. Hoy tenemos más de 5.000 en Canarias. Bueno, enseguida estamos ya con José Antonio Balbuena, consejero del Gobierno de Canarias de Transición Ecológica, que nos acompaña en el estudio, pero antes y muy rápidamente contarles que se ha celebrado este sábado el Día Internacional de la Mujer Rural. Fue en la Casa Museo del Campesino, representantes de los 7 municipios de la isla, 6, porque Arrecife no es naturalmente un municipio rural, homenajearon a cada mujer de su municipio respectivas. La representante Teguise, justamente Lourdes Clavijo, y el resto de mujeres que recibieron todas ellas un presente, pasaron un buen rato y recordaron que en Lanzarote la mujer rural durante o históricamente ha sido la que ha sacado las castañas del fuego de los hogares, mientras los maridos evidentemente estaban, o las parejas, o en la mar o en el campo. Pues así ha sido y bien está que se les reconozca, aunque sea una vez al año. Bueno, pues estamos ya en tiempo de entrevista, aprovechando que esta mañana, bueno, ya lo han visto en el informativo, se ha presentado la puesta en funcionamiento del cable, un nuevo cable que Red Eléctrica ha dispuesto para unir Fuerteventura y Lanzarote. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha estado allí, también lo ha estado el presidente del Gobierno, está con nosotros el consejero. Consejero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. En fin, entre otras autoridades, usted mismo, consejero del Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias, ¿qué tan importante es este nuevo cable? ¿Qué importancia le da el Gobierno y qué tenemos, por tanto, que recibir nosotros los ciudadanos? Bueno, Canarias tiene una debilidad desde el punto de vista eléctrico y es que cada isla es un sistema eléctrico. Actualmente Lanzarote y Fuerteventura ya estaban conectados, por lo tanto conforman un solo sistema eléctrico y esta debilidad supone que, por ejemplo, cuando hay un problema en una isla, Tenerife, no puede tirar de la energía que se produce en otra isla, como puede ser Gran Canaria o en La Palma, sino directamente tiene que resolverse los problemas dentro de la propia isla de Tenerife. Distinto a lo que sucede en la península. Cuando hay un problema en Extremadura, pues pueden de alguna forma apoyarse porque están conectados con la energía que se produce en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en cualquier otra comunidad autónoma de la península. Por lo tanto, es importante tener los sistemas eléctricos unidos entre sí, que esas uniones sean fuertes, que es lo que se ha hecho en el día de hoy. Eso hace que al final se comparta tanto la generación como el consumo de energía entre Lanzarote y Fuerteventura y hace que sea un sistema robusto, que cualquier problema que pueda tener una isla como Lanzarote pues pueda apuntalarse del sistema energético de Fuerteventura y viceversa. Cualquier problema en Fuerteventura pueda apuntalarse del sistema energético de Lanzarote y al final se convierte en el tercer gran sistema eléctrico de Canarias, ¿no? Primero son Tenerife y Gran Canaria, las dos islas con mayor generación y demanda energética en términos de electricidad, y después viene Lanzarote y Fuerteventura, que conforman, si a nivel geográfico somos 8 islas, a nivel eléctrico somos 6 islas, porque a medida que se vayan uniendo vamos teniendo el archipiélago entrelazado.
Muy buenas tardes, consejero. Tardes. Hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con el asunto del consumo, ¿no? Usted recientemente ha hecho unas declaraciones, de hecho las hizo en el propio Parlamento, y decía y alertaba precisamente de un problema de sobreconsumo. Decía que los problemas de sobreconsumo es uno de los peros, digamos, para combatir lo que es el cambio climático. ¿Qué tan importante o qué tan mal estamos, ¿no? O qué tal alerta es esa para la situación del cambio climático que se nos viene, sobre todo? Se hacía en un contexto de la sociedad, para poder dar respuesta a los bienes y servicios que todos los días demandamos, necesitamos consumir recursos del planeta Tierra, lo que se entienden como las materias primas. Sabemos que desde el comienzo de los años 70, del caso concreto en España, cada año consumimos más recursos que lo que la Tierra nos puede proporcionar. De hecho, al ritmo actual, a nivel planetario, necesitaríamos cada año 4 veces el planeta Tierra para poder dar respuesta a todos los recursos, a todas esas materias primas que necesitamos, pues, para poder tener la ropa, nuestra electricidad, nuestro papel, cualquier tipo de bien de consumo que día a día obtenemos, tiene detrás un recurso en forma de materia prima. E insisto, cada año a nivel global ya estamos consumiendo 4 veces el planeta Tierra. ¿Esto cómo se mide? Se mide no solo en los recursos directos que el planeta nos puede dar, sino también en la capacidad que tiene el planeta para poder absorber, de alguna forma, eso que entendemos como los residuos, ¿no? Bueno, al final tenemos un problema, y es que la civilización no es sostenible desde el punto de vista de que cada vez estamos exprimiendo más los recursos del planeta Tierra. O lo que es lo mismo, se habla mucho de que es necesario crecer en términos de PIB. Todos los años nos marcamos el objetivo de ver cuánto crece la economía. Que una economía crece significa, entre otras series de elementos, pero un elemento muy importante, que se consumen cada vez más bienes y recursos, y por lo tanto se consumen cada vez más materias primas del planeta Tierra. Esto hace que sea imposible, es decir, el único remedio que existe a nivel global, y por lo tanto en todas y cada una de las economías del planeta, las grandes economías, porque hay economías cuyas necesidades están por debajo de los recursos que su país le puede proporcionar, ¿no? Hablamos sobre todo de los países en vía de desarrollo. Pero los grandes países, y así lo marcan las Naciones Unidas, la única forma que tenemos para poder vencer la lucha contra el cambio climático es sencillamente desacelerar económicamente el planeta. Hay que tener en cuenta, y aquí se nos genera una gran incertidumbre, cómo desaceleramos económicamente sabiendo las consecuencias que tiene, y que lo estamos viviendo en nuestro día a día. Pero la realidad es que por cada punto del PIB que crece en nuestras economías, si no crece con principios sobre todo de economía circular y yendo a fuentes de energía realmente renovables, a día de hoy cada punto de PIB significa un hachazo más a los recursos del planeta Tierra. Y por lo tanto no nos queda más remedio que, tanto en cuanto seamos capaces de satisfacer nuestros bienes y consumo de una forma sostenible, ir decreciendo poco a poco nuestras economías. Y todo eso que efectivamente desde hace tiempo se nos viene diciendo, y que lo tenemos como la musiquilla de fondo de esa radio que está en la cocinilla, ¿verdad? Y que la tenemos ahí toda la mañana con el soniquete, y que a veces escuchamos algo, le prestamos atención y después ya vamos a otras tareas y demás. ¿Cree usted que está calando en la sociedad canaria? Ustedes están haciendo un esfuerzo, y aprovecho para preguntarle qué tal va en la campaña de las oficinas verdes, si todo esto está calando, si llega a la ciudadanía. Sí, cada vez está llegando más. De hecho, la red de oficinas verdes que ya están implementadas en todas las Islas Canarias, hemos visto, se han desbordado las previsiones iniciales de consulta. Por lo tanto, hay una alta sensibilidad por parte de la ciudadanía en saber que, oye, hay que repensarse la forma en la que estamos satisfaciendo nuestras demandas, ¿no? Cada vez son más las personas que se suman al mundo de la reutilización, ¿no? Desde los muebles, desde la ropa, desde los propios electrodomésticos. Bien es cierto que favorecido por la crisis económica, que impiden el poder acceder a alimentos nuevos con la misma facilidad que sucedía hace unos años, pero es cierto que existe una sensibilización detrás desde el punto de vista de repensarse antes de consumir un bien, si es necesario ese bien, y si no tengo otro bien que me puede dar esa misma respuesta. Lo mismo que con nuestros espacios naturales. El grado de sensibilidad por nuestros espacios naturales nada tiene que ver con el que había hace 10 y mucho menos con el que había hace 20 años. Tal vez en una isla como Lanzarote, tan
tan impregnada por el sello de César Manrique. Esto ya venía sucediendo desde la época de César Manrique, pero en otras Islas Canarias estamos viendo cómo cada vez existe una mayor sensibilización por la protección de todo lo que supone un entorno, ¿no? Un entorno no es un paisaje, sino es más que un paisaje, son especies que están dentro del mismo y que son necesarias tener que proteger. Por lo tanto, nosotros sí percibimos, y además con los niveles de participación, la ley de cambio climático, que si todo la evidencia aprueba ya definitivamente por el Parlamento en el mes de noviembre, ha sido la ley más participada de todas las leyes del espectro legislativo de Canarias. Pero con la ley de biodiversidad nos ha sucedido exactamente lo mismo, con la de economía circular exactamente lo mismo. Cuando la ciudadanía ve que se quiere legislar, porque no queda otro remedio, en aquellos aspectos básicos que van directamente dirigidos a una mejora de nuestra tierra, desde el punto de vista ambiental, pero todo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sí es verdad que estamos encontrando una implicación importante y sobre todo cada vez mayor la presión hacia la ciudadanía por parte de movimientos ecologistas para tomar acciones o frenar desarrollo en algunos aspectos. Y desde el punto de vista, consejero, de las instalaciones de autoconsumo energético, de lo que son las viviendas, ¿qué han percibido? Porque evidentemente desde las administraciones, pues lo suyo es poner facilidades, ¿no?, que las han estado poniendo para que los ciudadanos pues decidan optar por esta opción, pero yo no sé si también ha calado esa idea de cada vez más incluir estas instalaciones de autoconsumo en las viviendas propias. Ha sido también una revolución desde el año 2019. Nosotros cuando llegamos al año 2019 apostamos claramente por el autoconsumo, lo que se entiende como la democratización de las energías. Era necesario incrementar de manera notoria el volumen de instalaciones de autoconsumo en nuestros tejados, en nuestras cubiertas, en nuestras azoteas. Yo creo que si alguien echa una vista atrás hace 2 años, cada vez son más las casas que encuentran a tu alrededor con placas solares, ¿no? Cada vez son más las casas que vemos con placas solares. En el año 2019, el número de instalaciones que habían en Canarias de placas solares, de autoconsumo, estaba en torno a las 175 instalaciones en toda Canarias. A día de hoy ya superamos las 5.000 de forma larga, ¿no? Por lo tanto, se ha producido un incremento muy notable en 3 años del número de autoconsumo y cada año va más, desde el punto de vista de que de enero a agosto del año 2022 ya se han autorizado en Canarias más instalaciones de autoconsumo que en todo el año 2021. Esto está ayudando también, están ayudando 2 hechos importantes. Por un lado, que se eliminara el impuesto al sol del ministro Soria, que gravaba el hecho de generarte tu propia electricidad en tu casa, y en segundo lugar, las ayudas públicas que se están poniendo. Nosotros en el Gobierno de Canarias el año 2000, en el presupuesto del 2020, por primera vez, pusimos una ayuda específica para el autoconsumo en Canarias, a eso que se sumaba a otras que otros cabildos están haciendo, como el caso del Cabildo de Gran Canaria, muy adelantado al resto de cabildos en materia de políticas públicas para promocionar el autoconsumo, pero después recientemente con los fondos europeos pues también se está recibiendo un volumen de ayuda que se está notando, ¿no? Se está notando cómo las personas, y sobre todo ahora con los precios que tiene la electricidad, si una instalación antes se amortizaba, es decir, recuperabas el dinero que invertías entre los 5 y los 7 años, ahora ese periodo en el que recuperas el dinero entre lo que te gastas y lo que te ahorras de la luz está en torno a los 2 años, ¿no? Lo que supone que a partir de los 2 años pues estás teniendo un ahorro significativo en un gasto tan importante como es el de la electricidad. Sí, sí, así funcionamos. Lo que no nos movemos por la conciencia, nos movemos por el bolsillo, sí. Una de dos. No sé en qué película, estaba intentando recordarlo, pero es que es un desastre para eso. Había una frase que decía, me encanta que los planes salgan bien. Lanzarote, deberíamos readaptar esa frase y dejarla en me encanta que los planes salgan. Tenemos el PRUC, tenemos el plan de la Jeria. En Arrecife no sé qué está pasando, que les acusan a ustedes de ser unos malos que les quieren cambiar la ciudad entera y entonces no quieren aprobar el plan y no sé cuántas cosas más. Vamos a empezar por Arrecife. ¿Cómo está el plan de Arrecife? ¿Lo va a aprobar el gobierno? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? El plan de Arrecife hay cambios que hay que desarrollar y se está en vía de poderse desarrollar. Se han tenido diversas reuniones con el ayuntamiento, pero todavía es verdad que no termina el ayuntamiento de ponerse de acuerdo sobre cuál tiene que ser las líneas maestras definitivas de ese instrumento de ordenación. Por lo tanto, bueno, ahí es un apartado donde la buena parte de la pelota al tejado está dentro de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Arrecife. No se va a aprobar sin que haya acuerdo entre las dos partes. Entiendo que no se puede aprobar un instrumento de ordenación si no existe un acuerdo por parte del
del municipio que tiene que gestionar ese instrumento de ordenación. Sin embargo, bueno, no, simplemente, porque claro, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es que vemos dos versiones completamente, sobre todo de cara al ciudadano, completamente distintas, porque sin embargo desde el ayuntamiento, de último, de hecho lo han comentado, que ellos han puesto sobre la mesa determinados cambios y que es desde el gobierno de Canarias desde donde no aceptan esos cambios. Entonces no sé qué se entiende porque la pelota está sobre el tejado del Actualmente ayuntamiento. sé que se está todavía trabajando en ese aspecto y la versión que tengo es, por parte de los técnicos, es la que le acabo de manifestar. Los instrumentos de ordenación al final están muy tasados, lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que sean las voluntades, están los requisitos técnicos que conforme a la ley del suelo hay que cumplir y que no nos podemos saltar. No tenemos más que irnos a los tribunales y a la hemeroteca para ver cómo de manera continuada se tumban instrumentos de ordenación, pues porque no se respeta la legislación vigente, ¿no? Y por lo tanto hay que ser muy exquisito, porque al final los tribunales no tienen ningún tipo de vía, como no podía ser de otra forma, cuando se vulnera la legislación en materia de ordenación del territorio, que es compleja de poder cumplir. Y en el PRUC avanzamos, es decir, el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, Bueno, ahí, previo PORN, que es sí, donde el estamos PORN, ahora, que ahora estamos en esa fase de... Se ha terminado el periodo de exposición, las alegaciones han sido numerosas, hemos tenido reuniones importantes, tanto con las distintas administraciones, pero también con otros departamentos del Gobierno de Canarias, como puede ser la Consejería de Industria, la parte de Minas y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la parte de pesca, y también con los vecinos. Y estamos viendo que hay elementos importantes de modificación que estamos valorando. Porque si los elementos a raíz de ese periodo de alegaciones, ahora va a haber una reunión importante a nivel político la semana que viene, entre Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, y después, seguidamente, con los vecinos afectados, en primer lugar por el PON y en segundo lugar por el PRUC, para determinar exactamente con esas alegaciones cuáles son los caminos a seguir. Tenemos un problema con el tema de la extracción del Jable, ¿no? Es decir, es el único punto que tiene la isla para la extracción de este recurso vital para la construcción, pero es cierto que, bueno, en los últimos años el control que se ha hecho de estos puntos de extracción deja bastante que desear, ¿no? No ha sido todo lo exquisito que tenía que haber sido, y por lo tanto se ha extraído fuera de las zonas que estaban delimitadas, y bueno, ahí tenemos un problema importante porque estamos hablando de una zona de especial protección para la avifauna. Sí. Son elementos que hay que conciliar exactamente, yo no digo con la misma importancia, pero sí importante, prevaleciendo siempre la protección de la avifauna sobre cualquier otro tipo de interés. Bueno, hay que tomar unas decisiones, porque en función de las decisiones que se tomen, si vemos que esas decisiones, a raíz de ese periodo de alegaciones y de consulta, son cambios profundos respecto al documento, habrá que sacar nuevamente el documento de consulta pública. Vamos a ver si podemos evitarlo, pero depende de las reuniones que vamos a tener. Pero sobre todo, las más importantes van a ser las reuniones con los vecinos que tendrán lugar a lo largo del mes de noviembre para explicar los detalles. Hay que tener en cuenta que el PORN, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, solo hace eso, ordenar recursos naturales, no hace ordenación detallada de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso lo hará después el PRUC. Pero independientemente de eso, sí es verdad que en este mandato se ha agilizado ese atasco que había, ya no existe atasco de personas que quieren hacer algún tipo de obra de reforma, de conservación en La Graciosa, bueno, pues que automáticamente de forma rápida por parte del Gobierno de Canarias mensualmente se ven informando, y esos retrasos que habían de meses, eso ya son cosas del pasado. Y después hay otro agente importante que es el Parque Nacional. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio tiene pues, buena parte de la titularidad de esos terrenos y bueno, es otro elemento importante a la hora de saber qué se puede hacer o dejar de hacer. Por lo tanto, bueno, ahora estamos en esa fase final y la semana que viene, noviembre, sobre todo una vez que nos reunamos con los vecinos, sabremos si las propuestas que se han hecho a ese documento inicial que se sacó a exposición pública, que había que sacarlo, porque para debatir hay que tener algo sobre lo que debatir, precisan una nueva exposición pública o no.
Eso dependerá de si son sustanciales o no sustanciales, y así lo determinan los servicios, lo determinan los servicios técnicos. Vale, simplemente ya que estamos hablando de avances y demás, le preguntaba también, o tenía previsto preguntarle, por el tema del traspaso de las competencias de costas, que creo que era algo también que se manejaba, que debería de tener lugar durante este año. Usted evidentemente ya ha dicho que bueno, que esto no supondrá, digamos, creo que las palabras eran un cambio o una reinterpretación de la ley actual, pero sí que esa cercanía, imagino, con la administración en este caso, pues tendrá ciertos beneficios. ¿Para cuándo está previsto que eso? Bueno, ya se firmó, las transferencias se firmaron formalmente en la Comisión Mixta en el mes de julio, el Real Decreto se había publicado en el mes de septiembre y ahora estamos en esa fase de traspaso, de manera que el Real Decreto pone que a partir del 1 de enero quien ejerce las competencias del Gobierno de Canarias. Sí nos estamos llevando una sorpresa porque el volumen de expedientes que están pendientes de resolver vinculados a los ayuntamientos de Canarias es superior al que pensábamos, ¿no? Eso, bueno, pues hace que la cola de expedientes por resolver sea importante y estamos precisamente determinando pues, cuáles son los trabajos que hay que encomendar, pero es compleja, la gestión de cualquier competencia es compleja cuando se reciben de nueva, cuando hablamos de unas como la de costas, tan delicadas por lo que significan las costas para la población canaria, pues evidentemente la complejidad aumenta aún más si cabe. Bueno, la última y terminamos, que estamos ya casi fuera de tiempo. En esta legislatura, el Gobierno al cual usted pertenece ha puesto especial acento en la isla de La Graciosa por muchos motivos. Nos decía el otro día Román Rodríguez que por primera vez en la historia va a haber una ficha financiera exclusiva en la Ley de Presupuestos de 2023. Y ustedes mismos, hace algunas fechas, además de otras cuestiones que han sucedido en los últimos meses, presentaron el proyecto de descarbonización de la isla de La Graciosa. ¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que la isla de La Graciosa tiene todas las papeletas para convertirse en un modelo de isla realmente sostenible al 100%. Pasando por la descarbonización, estamos analizando, estamos viendo que no es complejo el poder descarbonizar la isla de La Graciosa, pero también hablamos desde el punto de vista de un debate que hay que afrontar en la isla Graciosa, que es la capacidad de carga, ¿no? Ahora que se habla tanto de capacidad de carga en Canarias, yo creo que si hay una isla donde es necesario hacer un análisis riguroso, serio, y establecer límite a la capacidad de carga que tiene la isla, es precisamente la isla de La Graciosa, donde estamos viendo, donde, sobre todo en verano, es imposible el poder satisfacer las demandas de toda la población que se aglutina en la isla de La Graciosa. Por lo tanto, eso va a ser una prueba piloto para las decisiones que haya que tomar en Canarias. Pero respecto a la descarbonización, es un proyecto que seguirá teniendo su ficha financiera y pensamos avanzar de forma sustancial en el año 2023. Pues aquí lo dejamos, consejero. Nos ha encantado tenerlo hoy aquí. Muchas gracias por a ustedes. Muchas venir. gracias. Muchas gracias. Te quedas porque ahora vienen unos amigos con los que tenemos que seguir arreglando el país. Así que no se vean que nada, en 30 segundos estamos ya en tiempo de tertulia. Bueno, pues rapidito, ya estamos de vuelta y saludamos a quienes se incorporan. Paola Delgado, que sigue con nosotros, y saludamos a José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buena. Muy buena. Aquí, como ves, organizando murgas, el riguroso directo. Pues casi. Porque ya te leí el otro día que no sé cuántas murgas hay para el carnaval. 10 murgas hay, sí. 10 murgas. En fin, y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y que además, como saben, trabaja en el grupo en el que también está La Voz de Lanzarote.com. Ayer por la tarde publicaron una entrevista que creo, como se suele decir en estos casos, que la está petando, se ha convertido en viral. No es para menos porque habla la hija de Antonio González, Sandra, se llama, la mujer que interpuso la demanda contra Pedro Sanginés por denuncia falsa, por injurias, calumnias, en fin, por todo esto de lo que ya hemos hablado. La novedad está en que habla por primera vez la hija de un caso tremendo, que yo no sé en cualquier familia si tendríamos el valor que está demostrando tener Sandra de no solo enfrentarse frente a un poder, porque finalmente es así, sino además no cualquier poder, y plantándole la cara que le está plantando. A mí la entrevista me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que es una entrevista dura que le hacíamos la semana pasada a Sandra, que publicábamos este domingo, la hacíamos a mediados de la semana pasada,
Y sí, porque además estamos hablando de una verdadera tragedia, ¿no? Aquella denuncia que se interpusieron en los centros turísticos contra mucha gente, todos fueron absueltos, evidentemente, pero en el caso de Antonio González era empresario y arruinó tanto a él como a su empresa, ¿no? Hablando con ella de cosas que evidentemente no salen en la entrevista porque no todo cabe, por ejemplo nos contaba, ¿no?, que llegados a un punto fueron a renegociar su deuda y amigos de los bancos le dijeron: Antonio, es que en la situación en la que tú estás, que parece que mañana te meten en la cárcel, no podemos dar crédito a nadie. Tuvo que perderlo todo, sus clientes, o bien por represalia, o bien por tal, con la denuncia de Pedro Sanginés y sobre todo la campaña que Pedro Sanginés urdió y la que todos los medios de comunicación tuvimos que publicar, otros con más, por llamarlo así, con más colmillo en el sentido de que estaban disfrutando de aquello, hablo por el grupo de medios de Juan Francisco Rosa, pero todos los medios de comunicación tuvimos que publicar todo aquello. Era el presidente del Cabildo, eran los centros turísticos, eran denuncias interpuestas por él en el título personal y otra por los centros. Por otro lado, pues trituraron la imagen de Antonio González, que además era amigo mío, personal, y que yo siempre le decía, pero Antonio, y me decían, es mejor esperar. Bueno, en la espera de esa denuncia, Antonio González acabó falleciendo con una triste enfermedad, y ahora contamos cosas que yo personalmente, que era amigo de Antonio, no sabíamos. Por ejemplo, Antonio, cuando se enteró que la denuncia estaba interpuesta, llegó a su casa llorando, diciendo que le iban a arruinar. Joder, estaban todos los... Sí, la hija lo recuerda como uno de los episodios más tristes justo ese día, pero es que estamos hablando de una familia en la que los hijos que estaban estudiando en la universidad tienen que abandonar los estudios, regresar a Lanzarote y no trabajar ya en la empresa familiar de frío industrial que habían conocido desde chiquitos, sino ponerse a hacer queso y venderlo en los mercadillos para subsistir. Antonio González no sabía hacer queso. O sea, Antonio González se había dedicado toda su vida a temas primero de mantenimiento en centros turísticos y después de frío industrial y por lo tanto cosas derivadas, cocina, congeladores, todo este tipo de cosas, ¿no? Acabaron teniéndose que refugiar con la ruina que les creció en una finquita que tenían a su nombre, porque la empresa la pierde entera, con una finquita que tenía y muchas propiedades que tenían vinculada a la empresa, una finquita que tenía en las Peñas del Chache sin agua y sin luz. Y Antonio se puso con 50 y tantos largos, prácticamente 60 años, a aprender a hacer queso, a tener baifo, a cultivar las tierras para intentar sobrevivir. Y lo que tú estás diciendo es una tragedia. O sea, cogieron un niño, por ejemplo, el Roberto, tuvo que dejar ingeniería industrial que estaba estudiando en Madrid, se tuvo que venir para Lanzarote y con su hermana ayudar al padre en la finca para después vender los fines de semana. Eso tú dices, porque también se habla en la entrevista, eso tú dices, tiene que ver todo este episodio judicial de acoso, de un poder yendo contra ti, con el estado de tu enfermedad, de la que acabas muriendo. Es decir, no sé si empíricamente no es así, me da exactamente igual. Yo soy una persona que tengo una enfermedad o estoy delicado de salud o débil por lo que sea y me cae la que le ha caído a este hombre, tengo que pasar el enorme trago. Aquí casi todos somos padres y el que no, pues será madre en un futuro. Tenemos que pasar un trance de fracaso como padre, como ser humano, de decir a tus hijos no podéis seguir estudiando. Un fracaso sobrevenido, utilizando la palabra del cafre aquel, pero a fin de cuentas pasar ese trago, decirle a tus hijos no tenemos nada, hay que empezar de cero. Eso te mengua, o sea, eso a mí me arrasaría directamente, me arrasaría. Y dices tú, ¿y eso es bueno para la enfermedad que tú tengas o para tu...? Desde luego que no es bueno, que puede acelerar los procesos. O sea, no se puede vincular una cosa con la otra, pero a ese hombre... Tampoco desvincular. Ese episodio le quitó años de vida, pues porque es así, porque el desgarro personal que uno siente porque ha fracasado. Yo creo que de las peores cosas que puede haber es fallarle a tus hijos y fracasar como padre, ¿no? Jaime, perdón. No, iba a decir que sobre todo el final, ¿no? El hecho de no poderte ir tranquilo, el hecho de que todo se resolviera más tarde, después de su fallecimiento, ¿no? Es algo que tienes dentro que te reconcome, es evidente, ¿no? Evidentemente, sí. Yo es verdad que sí conocía el caso, como es evidente, pero no con tanto detalle. Bueno, de hecho creo que la entrevista revela mucho detalle que hasta ahora no se conocían, palabras de su hija, ¿no? Es cierto que yo, te lo comentaba esta mañana, yo veía la entrevista hoy a primera hora y se me revolvía
porque es que es inevitable, creo que a todo el que lo haya leído le ha pasado, se me revolvía todo el estómago porque creo que revive un poco toda la situación que está plasmando su hija en la respuesta a esas preguntas en este caso, ¿no? Y cómo dice y cómo revela la parte también que me impactó bastante, ¿no? Por un lado, lo que comentabas, Alberto, de que la situación fue o se dio llegando a su casa y vio a su padre llorando y le contó, mira, aquí la vida nos va a cambiar por completo, ha pasado esto. Imagínate lo que tiene que ser ese día. Lo que tiene que ser ese día, exactamente. Y luego narra también en una de sus respuestas, que es cierto que muchas veces decimos, bueno, pero es que la gente no, en este caso importaba mucho, porque era todo, se conoció después que no era nada como se había presentado en esa denuncia, cómo estaban en la plaza de Aría, cómo narra, y cómo llegaba la gente, estaba él con su hija y llegaba la gente sin más y le gritaba ladrón, ¿no? En este caso. ¿Cómo tienes que sentirte tú sintiendo? Eso a mí me impactó personalmente bastante. Demuestra que a veces también somos unos fariseos y unos injustos a nivel social, muchas veces. Y que no esperamos, no tenemos de paso paciencia. también, si acaso, añadir el hecho, la circunstancia de que la justicia en este país no puede ser tan lenta, porque al final estamos hablando de personas que, para bien o para mal, incluso siendo responsables de algún acto ilícito, si fuese la circunstancia, también tienen su corazón y su familia y su entorno, y no es de recibo. Aquí parece que nada más que tengan familia los todo. poderosos, ¿no? Por eso. Acabo de leer justamente también esta mañana a la mujer del juez Salvador Alba, quejándose que cómo puede ser que vaya la policía a ponerle una citación a su casa para que su marido corrupto tenga que entrar en prisión cuando está mi hija de 14 años en casa. No quiero que se entere de nada, pues oiga, señora, pues que su marido hubiese sido más consciente y en lugar de hacer algo que pueda avergonzar a su familia, pues no lo hagas, compórtate con naturalidad, ¿no? El tema de... Hay una parte importante que... Bueno, me gustaría leer una parte solamente. Antonio González recibe la denuncia de Pedro Sanginés. Yo a estas alturas ya lo voy a decir. Saben que en privado, quizás a ti no tanto, pero con Jaime, con José Ramón no sé si he llegado a convertir, pero en privado siempre dije que para mí la denuncia de los centros turísticos era una denuncia política. En un momento determinado Pedro Sanginés necesita justificar un pacto con el PIL, porque el PSOE él entra y es para mí, pero aún así tienes que, como periodista, cubrir esa información, porque aunque tú creas que aquello olía mal, siempre lo creí, que aquello olía mal, pues no deja de ser el gobierno de una isla, era en aquel momento, sigue siendo un pope de Coalición Canaria, todo Coalición Canaria le respaldaba y le respalda a fecha de hoy, en las notas de prensa que hace las hace. A mí me gustaría decir una cosa, Antonio González nunca tuvo un problema de impagos ni con Hacienda, ni con la Seguridad Social, ni con proveedores, toda la vida fue niquelado, típico empresario de los de antes que te da la mano y con eso vale. Y pone Sandra, él siempre había trabajado para los centros turísticos en materia de instalaciones, toda su vida se enorgullecer de trabajar de la mano de César Manrique. Dice, siempre le dio mucha importancia a la seriedad en el trabajo. Le pareció increíble que Pedro nunca le diera opción a explicarse, nunca le llamó, ni se interesó por si lo que decía era cierto, nunca quiso oír la versión de mi padre, simplemente fue a por él. Y hemos tenido muchos casos de políticos vinculados con la corrupción, como Pedro, pero quizás Pedro, la diferencia que hay entre Dimas, que es lo que es y está donde tiene que estar, o José Francisco Reyes, es que Pedro, al componente de vinculado con casos de corrupción, le suma lo mala persona que es. Y me gustaría decir una cosa, que Antonio González pasara 10 años en la picota. Más de 10 años. Es que el caso, la denuncia empezó... Arranca en el 2010 y se archiva, sí, 10 años y medio. Sí. Y se archiva a finales del 20. Que acabe muriendo esperando su absolución. Que te hayas cargado la vida de su viuda y otras 2 familias, porque al destrozar la vida de los hijos, esas 2 familias también te las has cargado indirectamente. Y que venga ahora, porque tú puedes decir, oye, mira, yo pensaba que ese era delito, yo lo denuncié, lo siento mucho. Bueno, sigue sosteniendo. Sigue difamando a un muerto que no se puede defender, sádico como el sol. Y yo lo tengo que decir y que Dios me perdone. Si esto yo, mi madre ahora no es muy consciente, pero si esto yo lo hiciera, mi madre me diría, Alberto, no seas tan golfo. Y eso es lo que yo le digo a Pedro. Pedro, no seas tan golfo para insultar a muertos a los que arruinaste su vida. Es que a un muerto lo sigue insultando.
Pues Es la entrevista, una animalada. la entrevista De hecho- entera en lavozdelanzarote.com. Ahí No, está. Y ahí simplemente sigue. iba a decir que de hecho cuando se le pregunta que por qué ahora decide conceder esta entrevista, dice precisamente eso, ¿no? Porque pensábamos que todo iba a acabar cuando se conoció Cualquier esa... persona cabal lo Exactamente, pensaría, ¿no? pero como no ha acabado y ahora Va peor, va peor. efectivamente va a peor, sostiene esas afirmaciones, pues efectivamente me veo en la obligación de tener que volver una vez más a limpiar la imagen de mi Paola, padre, ¿tú ¿no? te imaginas a tu padre muerto después de haberle archivado la causa, tú teniendo que haber dejado de estudiar periodismo, tú, yo, el que sea, que aparezca este tío, y lo siento, y perdónenme por los lameculos que tienen Coalición Canaria, que me perdonen a eso voy también. todos los lameculos de Coalición Canaria de Pedro, que tú te encuentres a tu padre muerto, que hayas tenido que dejar la carrera, y que venga este tío 13 años después a seguir insultando. Es que eso que hemos... Es que lo de este tío en este caso, todo lo demás de este tipo es sórdido, porque todos conocemos a gente intimidada por este tío, amenazas, personas que no pudieron dormir, gente que ha tenido una presión brutal por este sádico. Pero lo de este caso, el padre muerto, su vida arruinada, Sí, y yo me que estoy sigue centrando- insultándolo... Yo me centro ahora mismo en este caso Vamos, y al vamos, final vamos, todo vamos. creo que desemboca en el mismo debate de siempre. La respuesta por parte de Coalición Canaria también, lo siento mucho, pero creo que una vez más, y más cuando profundizamos en este tipo de casos, es cuando más me hace pensar que, o sea, que no lo entiendo, que no entiendo la, Esto es Pedro en la estado pasividad puro. por parte de Esto Coalición es Canaria. Pedro este en caso. estado puro, una persona que no tiene escrúpulos para triturar la imagen de un muerto al que le arruinó la vida, a su viuda y a sus 2 hijos. Esto es Pedro en estado puro. Imagínate cómo se tienen que hacer pipí y popó dentro del partido. Seguiremos hablando de este tema porque me temo que tiene largo recorrido porque, en fin, uno de los personajes, en el caso de San Ginés, está empeñado en seguir que tenga recorrido. Bueno, este fin de semana ha habido de todo en Lanzarote, rayos, truenos, centellas, ministras, presidentes, un fin de semana movidito, central de datos. ¿Cuánto hacía que no caía un rayo aquí? No, tampoco tanto. Tampoco tanto, no. Bueno, aquí no ha caído, estaban lejos, pero impresionaban. Se veía, Impresionaban mucho, pero yo venía de Jameos del Agua el sábado por la noche, en toda la isla, en la zona rural, todo oscuro, sin una luz y tal, y cuando veías los eso. resplandores, sí. Y en toda la isla además ha habido gente que ha sabido plasmar en imágenes las circunstancias. Sí, pero que y ha quedado patente. Yo estaba buscando ayer porque siempre, bueno, habrá gente que le gusta este tipo de cosas, o sea, pero estábamos advertidos. cayeron 11.000 rayos sobre no sé dónde en menos de no sé cuánto tiempo. Digo, hay gente que los cuenta. Estábamos advertidos de que iba a ser así, que venía una tormenta eléctrica y que ya el viernes se dijo a nivel oficial. Pues yo estuve todo el día cachondeando de la pues, alerta. Sí, porque estamos en alerta de lluvias, tormentas. No, sobre todo tormenta eléctrica. Y así fue. Y luego ya luego de agua cayó una poquita de madrugada entre sábado y domingo. Llovió bien, pero sí. Sí, estupendo. Y cuando estaban Jameos, yo llegué a Jameos a las 5 y algo de la tarde, a lo mejor las 6 y tal, para la Gala de Gracias Lanzarote, y fue realmente espectacular, y me parece que un ejercicio de memoria y agradecimiento, con esas 2 cosas te dejan entrar en todos sitios. Y al contrario de todo eso, pues no te dejan entrar en ningún lado. Bueno, total, entonces estaba allí ya y la gente llegó a las 7 de la tarde y digo, vaya rollo lo de la alerta, y dice, ¿pero qué dices? Está lloviendo y hay rayos y no sé qué. Digo, vale, pues ya los veré cuando salga. Porque ahí lo único que cayó, si quieren un chascarrillo, fue una cerveza sobre la ministra de Sanidad. ¿En serio? Es que yo me iba a sacar una foto con la ministra y dice, me acaban de tirar una cerveza encima. Entonces, claro, la pregunta fue, ¿adrede? No, hombre, no. Si fuera en otro lado, no, oye, no te rías, que en otro sitio... Perdona, a George Bush, hijo, el segundo de los George Bush, le tiraron una pedazo de tarta a la cara y un zapato, ¿sabes? O sea, que afortunadamente, en Lanzarote cuando cuando tenemos que protestar, protestamos de forma muchísimo más civilizada. Eso es. Que no fue la sopa de tomate de los girasoles tampoco del otro día. Los borbones, las maretas, el presidente, cuando hay gente que protesta, allí Cifrix Soria va a entregar la típica carta, etcétera, etcétera, de una manera muy normal, muy elegante, lo cual está muy bien. Los funcionarios de prisiones... ¿Quién entregaba la carta? Cifrix Soria entregaba la carta siempre al presidente, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Y nos llamaban los medios por si queríamos ir. Sí, es cierto. Unas cartas siempre muy amables de bienvenida al presidente en cuestión. Presidente socialista en cuestión, Zapatero, habitualmente. Bueno, eso le da chance porque sea el presidente del partido que sea, venir a Lanzarote nos viene fenómeno.
Que lo hemos hablado siempre, ¿no? Que esas cosas tendrían que tal. Bueno, yo hoy esta mañana el troncho de cable en Playa Blanca, no he visto yo más cargos públicos en un acto de presentación de un cable que he dicho yo, ¿qué es importante aquí? ¿El cable o red eléctrica? ¿Qué es lo verdadero? Va a ser que igual es el cable, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Qué pesa más, el cable o red eléctrica? Hombre, y que estamos, también en red eléctrica, y que estamos igual a 6 meses mal contado de las elecciones, igual ya empieza como a dejarse ver más. Que los partidos necesitan enchufes, o sea, necesitan... 6 meses y medio, ¿verdad? Los partidos políticos... Sí, para los comicios, para hacer listas y para dejarte ver y para pedir Mañana votos, hablaremos con Clavijo y me va a decir cosas de las listas de Coalición Canaria en Lanzarote. Tiene un circo de 3 pistas montado ahí. De listas y El de ICE listos. está requintado, ¿eh? A ver, eso te iba a preguntar, y tú a lo mejor que también has escuchado, y va a ser en teoría esta noche, el encuentro. Lo han aplazado. No, por eso te digo, y que sabemos, porque no han Osvaldo ya dejado... nos dijo que no por mucho correr, Sí, pero, que a no, ver, que todavía no lo tenemos tienen 6 claro. El cuento del municipios. conejo y la tortuga. Sabemos que tiene que desbloquearse el cabildo Claro. y en función de lo que pase, ¿Y para cuándo? O sea, Teguise. ¿y qué es antes, huevo o la gallina? depende de quién sea el huevo y quién la gallina. Y después, el otro Aunque lado hay del gente que es partido, huevo y gallina al mismo tiempo. Sí, no, eso tiene ajo ya. Eso... Hombre, no. huevo y gallina Sí, al porque mismo estaba tiempo. cantado que sería Jesús Machín, ¿no? Con Sorna. Claro, hay una parte que es el Comité Local de Teguise, la parte, por llamarlo de alguna manera, osvaldista, no sé, me acabo de inventar, no sé si este término vale para algo. Puede ser, sí. Pues la gente que Nos está... puede valer. Nos puede valer, Claro, para hoy claro. nos vale. Para entendernos. La gente que está alrededor de Osvaldo quiere retrasar el nombramiento de la candidatura con posterioridad a la decisión del Cabildo. Y la gente de la organización dice que no. Que es Olivia Duque, que es la organización. No, me refiero insular. Ah, Migdalia. En sí. su momento No se Migdalia, dijo a nivel el insular propio que primero iban HDI, los 6 Migdalia los 7 y algunos municipios. directivos más. Hombre, Vale. digo yo que no porque los osvaldistas quieran, se van a cambiar ahora el orden de los factores. Yo cuento lo que está pasando, yo cuento lo que está pasando. Porque el orden Y de los el- factores, al igual en este caso, se altera el resultado. Claro, por ejemplo, si Migdalia quisiera ser candidata al Cabildo, lo que se traducía de lo que quería hacer era, como secretaria general no puedo intervenir en todo, cuando termine tal, lo puedo anunciar, por decir algo. Y Osvaldo lo mismo. Y el doblete, ¿no? El famoso doblete. Es que Osvaldo quiere ir al cabildo y al parlamento, según parece. Sí. Pero parece ser que no quieren que se haga doblete. O sea, que si Escucha, vas al Cabildo... Si va al Cabildo del Parlamento, va al no va a Parla- Teguise, o Teguise es un refugio si no va a uno de los otros. Es que Eso sí. Es que claro, y entonces, ¿Cabildo antes o después? Y dirá el Cabildo, bueno, señores, yo hasta que y luego no- las encuestas dicen que si Osvaldo se va de Teguise, Sí, coalición baja. de repente sí. Parece ser que baja igualmente, que con Osvaldo fuera de Teguise pueden bajar más. También Sí, es yo- verdad, también es verdad que, si las que lo que, encuestas dice- son- que lo que dicen las otras candidatas, los candidatos es, sí, claro, si no hacemos campaña, de luego que vamos a bajar. Si las encuestas Ojo son que como sí las fue que lo han malo, hecho sí. en mi casa, que a mí me han llamado este año, que por lo menos que yo recuerde, 2 veces, y las 2 veces, una vez que voy sondeando, intuyo que son encuestas de Coalición Canaria, muy de fiar no van a ser. ¿De quién Canaria? De Coalición No sé, Canaria. según Osvaldo y habla y pues te lo las dijo dirige. en función. Claro, porque es que no, te dan nombre y digo, mire, y hay más candidatos, o hay más opciones, o hay más A mí, cuestiones. yo Claro. recuerdo una Y entrevista, entonces digo, no se lo contesto. una entrevista telefónica que le decían, ¿conoce usted a una persona? Que le decían a usted, ¿conoce usted al señor Clavijo? Y el preguntado decía, no. Sí, hombre, sí, la propia entrevistadora. Sí, hombre, sí, el de la mochila azul. Que no, que no. Eso es Oiga, virídico. que soy yo. Eso es virídico, como decía el virídico. Eso Perdona, es verídico. ¿qué vas a decir? No, que Osvaldo el otro día en la entrevista, hablando de posibles resultados, nos dijo, según encuestas que él manejaba, si no me corrige Jaime, que iban a rozar la mayoría absoluta. 10, estaba aquí, ¿En dónde? 10 en Teguise, Teguise. 5 PSOE, 5... Osvaldo nos dijo que coalición saca 10, 10-11, sí. 5 el PSOE y 5 el PP. Eso fue lo que dejó escrito aquí. Falta uno. Las encuestas, eso, además falta uno. Bueno, 10-11. Las 10, encuestas, 11. Sí, pero el además, PP y el no, PSOE... Podemos 0-1, Vox 0-1. Ah, vale. O sea, que alguien más dos saca de la uno. quiniela. 0-1, 0-1, 2, sí. De las encuestas vamos a fiarnos más bien poco, porque además, y ya este fin de semana hemos leído en medios nacionales la posibilidad de que haya un super domingo electoral.
Tú suponte que la Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales y las hace coincidir con las locales, con las autonómicas. Eso ya pasó una vez. Claro, y entonces ya tenemos ¿No ahí... suelen recomendarlo los especialistas en métrica electoral? Yo te digo lo que están diciendo los medios nacionales. Hoy el CIS dice que el PSOE lleva destacado. Sí, no, a ver, lo de sí. Sí, pero hay una parte que sí está controlando todos los que están, los que saben un poco de eso, y evidentemente, ¿no?, que es la siguiente. Más que una subida del PP, se está produciendo un agrupamiento del voto. Pero por llamarlo de alguna manera, no estamos viviendo aquella crisis política salvaje que vivió Zapatero. El PP te digo que va a tener una subida notable por dos cuestiones. Primero, por el tirón de Feijóo con el cambio de cabeza con respecto a Casado. Y lo segundo, porque vos está yendo muy al menos. Entonces, lo que te quiero decir es y son vasos comunicantes, entiendo. Claro, sí. Ahora entenderás que lo que dice que no se está produciendo un trasvase de votos del PSOE al PP, sino que se está produciendo una agrupación en torno al PP del voto de la derecha. No significa que tú no vayas a sacar mejor resultado, porque evidentemente si los naranjitos no existen y los verdes se vacían, los verdes me refiero a los Vox, pues tú vas a mejorar. Claro. Pero no se está produciendo lo que se produjo en tiempos de Zapatero, que un montón de gente del PSOE dejó de votar al PSOE para votar a Mariano, o en tiempos de Aznar, donde un montón de gente del PP, aunque la tollina se la llevó Mariano Rajoy, el castigo fue Aznar, se fue al PSOE. Entonces, que se está produciendo un reagrupamiento. Entonces, en las comunidades socialistas no les importa tanto, no les está afectando, por eso estamos viendo en todas las encuestas, tu periódico se ha hecho eco de muchas, que el PSOE en Canarias está ganando, incluso amplificando sus resultados, porque aquí Coalición Canaria es un tapón para el PP, para que nos vamos a engañar. Y entonces esas cosas hacen que, en teoría, en métrica electoral no le apetezca tanto, yo creo, al PSOE comunitario, de las comunidades, para entendernos, ir a unas elecciones porque podría agrupar voto en el PP, porque no está viendo o sea, la gente que está oyendo al PSOE no está yéndose al PP, hay que tener ni viceversa. Voy a considerar la abstención, entiendo que el próximo año va a ser mayúscula, como nunca. Bueno, y eso va a influenciar. Puede ser el verdadero problema. Gana la derecha. Yo me he quitado el teléfono fijo y a mí no me llaman ya ni la del Vodafone. Porque me he quitado el aparato, o sea, hay que tener número para la wifi, no sé qué rollo. Yo no tengo aparato. El aparato lo quité para que no sonara. Yo no tengo aparato de teléfono. Le podía haber quitado el volumen, pero directamente lo quité. Digo, a ver qué pasa si lo quito, y pasa que no me llama nadie. Y te enteras de todo igual. No me llame ni Dios, o sea, que si es que Dios llama, que tampoco lo sé. Bueno, lo de Teguise, entonces, lo dejamos para la próxima semana, para final de mes, lo dejamos para noviembre. Lo de Teguise... Lo hacemos y esperamos... Pues no lo sé. Ayer estaba lo echamos a Gary Cruz. En los jameos estaba Eño Robaina, como representante de Teguise, digamos. Zona muy cercana a Osvaldo. Porque la policía local de Teguise pues tenían reconocimiento, protección civil, entonces Eño, como es el concejal al efecto, estuvo allí. Ahora estamos preocupados porque si estás allí no estás en el comité, y si no estás en el comité te levantan la silla. O estás a croquetas o estás a cargos. Pero las dos cosas y bueno, lo pasamos bien. Bueno, Paula, mañana vienes, ¿no? Un ratito. Mañana vengo, sí. Bueno, pues nada, mañana te toca la tertulia. Mañana estamos con tertulia política, a lo mejor podemos debatir todos estos temas que estamos... Viene Clavijo también, a lo mejor le podemos preguntar sobre el particular y lo pasaremos bien, como todos los días. Que se trata de eso. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana. Vamos a arrastrar el miércoles, que no fiesta esta vez. Creo que no. No, esta vez no. Hasta el miércoles también. Y a ustedes, pues mañana les esperamos. Mañana, si no cambia la agenda, esperemos que no, nos viene a ver Fernando Clavijo en su condición ya de candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria. Todas las personas de la política es como los trajes que se les ponían a los Madelman. A veces tienen el Madelman marinero, otras veces tienen el Madelman Geo, luego tienen el Madelman Guardia Civil. Según la época, en este caso es según la época del año. Puede venir como senador por la Comunidad Autónoma, puede venir como candidato a la presidencia y como él, pues muchos, ¿no?, que tienen varias cosas. Bueno, mañana se lo contamos. Adiós.